Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero. Soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con el doctor Juan Gerardo Martínez Borallo. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto de estar aquí contigo y con todos tus escuchas, o tus video escuchas. Ya, ahora sí que ya no solamente nos oyen, nos ven. Entonces, pues un gusto de venir a platicar con ustedes de esto que yo creo que vale la pena darle su revisada. Muchísimas gracias, doctor, por la apertura, por el espacio, por esta invitación dialógica al aprendizaje transdisciplinar. Dicho sea de paso, al doctor Juan Gerardo Martínez lo conocí el pasado 18 de octubre, precisamente en un coloquio que lleva por título Dignidad Humana, Inteligencia Artificial y Neurociencia, celebrado en el Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara. Muy interesante el coloquio, temas muy del presente. Sin embargo, creo que es para introducir a la audiencia, básicamente, este frenesí de la transdisciplinariedad. Es preciso mencionar que, bueno, el doctor es licenciado en psicología, una maestría en educación, doctorado en neurociencia y da clases en el CUCS, prácticamente el doctorado en la ciencia de cognición y aprendizaje. En este sentido es transdisciplinar este debate. Una de las premisas principales, doctor, o sea, esta tendencia metodológica en el siglo XXI, primero las ciencias transdisciplinarias, número uno, ¿no? Es esta como que la primera premisa. Una segunda premisa es la actualización y la entremezclada entre distintas disciplinas, en este caso ciencias biomédicas, ciencias de la comunicación y ciencias sociales. Parece que ciencias que están separadas a priori, de hecho no lo están. Esta tendencia me llama mucho la atención, sobre todo en la forma en la cual se argumenta de lo bio a lo neuro. Creo que es uno de los paradigmas más interesantes. Ahora nos va a platicar desde luego desde las neurociencias, que es su área de expertise naturalmente. Y la tercera, la verificabilidad de estos contenidos proposicionales de la ciencia. O sea, a veces son contenidos tan novedosos que no hay verificabilidad para poder sustentar el estatus ontológico o epistémico. O sea, pues mucho se critica desde muchas corrientes, vaya, que es una mera moda, que es pseudociencia. Caso pasó con el psicoanálisis, lo sabrá mejor usted, doctor, desde las ciencias de la psicología, ¿no? Psicoanálisis, psiquiatría, las del prefijo psi. O sea, en ese aspecto es esta trilogía de estas ciencias que se ha debatido desde que existen como tal. Por eso es que planteo aproximar epistemológico desde la transdisciplinaridad. Sin embargo, desde su punto de vista, doctor, como premisa inicial, se nos puede platicar de los contenidos profesionales de su propuesta teórico-metodológica en este coloquio. Sería muy interesante. Bueno, mire, para empezar, déjeme hablar de en primera persona. Yo entré a trabajar en la Universidad de Guadalajara hace 30 años y tuve la fortuna de que quien era la entonces jefa del Departamento de Neurociencias me dijo que si podía proponer una materia, porque me tocó un momento en el cual la universidad acababa de cambiar al modelo departamental y de créditos y los centros universitarios, y todavía era momento para proponer asignaturas. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, pues para mí la mejor materia que puede existir es la de ciencia cognitiva. Todavía en ese entonces había algunas personas que hacían alguna discusión entre si eran ciencias cognitivas o ciencia cognitiva. Yo, en mi particular punto de vista, y hablando un poco de todo esto de la transdisciplinariedad, yo lo dejé como ciencia cognitiva. ¿Por qué? Porque no era que se juntaran nada más un psicólogo, uno de neurociencias, un antropólogo, un filósofo o un lingüista o así, que se juntaran y trabajaran juntos, sino que desde los inicios de esta disciplina se trató de hacer de ella una disciplina como tal cual. Y eso significaba, en primer lugar, tener un objeto de estudio. Y en segundo lugar, una metodología propia. Y claro, eso te lleva a tener preguntas específicas que contestar, que es lo del paradigma, pues, famoso, en donde tú tienes una serie de preguntas que vas a ir contestando y, claro, una serie de dudas más que te van a ir surgiendo, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio entonces de las ciencias cognitivas? Pues es el estudio de la cognición, nada más que así suena un poco redundante, les digo, entonces eso no te ayuda mucho a entender qué estás estudiando. Y entonces la mejor definición que yo siempre he encontrado es la de que decía que la cognición es procesamiento de información.
Y eso habla precisamente de la influencia que tenían quienes estudian inteligencia artificial, metiéndose en el área de psicología, por decirlo así, porque nos estaban diciendo que lo que es la esencia del psiquismo, la mente, lo que la caracteriza en su esencia sería la capacidad de procesar información. Y ya ahí nos metemos en dos problemas, ¿no? ¿Qué es procesar y qué es la información? Y bueno, no me quiero detener mucho en todas esas cosas, pero lo que quiero señalar es que creo que es un punto de vista que yo nunca he sabido si decirle que es inter, trans, multi o no sé qué disciplinario, pero desde el principio estuve metido en eso, ¿no? Entonces, yo estudié mi licenciatura en psicología y luego estaba estudiando mi maestría cuando entré a trabajar a la universidad. Les digo que es una maestría en educación, que yo lo veo lo de educación como la parte en la cual como que aterrizas todas estas especulaciones que traes acá arriba acerca de qué es la cognición y que cómo le hace para procesar información y todo eso, lo aterrizas y lo aplicas en un lugar en específico, tratando de que sirva podemos empezar ya a contestar otras de las preguntas que hacías acerca de cuál es la validez de lo que tú propones o de las cosas en las que andas. Bueno, un criterio de verdad puede ser el simple hecho de que sirva, ¿no? Es un criterio utilitarista, muy jodido si quieren verlo así, pero es un criterio, ¿no? Es uno de muchos. Entonces, y posteriormente me metí a estudiar el doctorado en neurociencias. ¿Por qué el doctorado en neurociencias? Porque pues al departamento en el que yo me ingresé a trabajar cuando entré hace 30 años a la universidad fue al departamento de neurociencias, aunque yo no tenía ninguna formación en neurociencias, ¿no? Curiosamente. Entonces, pues me pareció que tenía que ser que mi formación terminara pues adaptándose bien a eso, ¿no? Eh, Yo trabajé con una persona que el proyecto que me propuso pues era trabajar con niños recién nacidos, hijos de madres alcohólicas y eso es un proyecto que digamos que no tiene mucho que ver con la cuestión teórica en la que yo siempre había andado, pero me enseñó los fundamentos de una técnica que es de la electroencefalografía que en el fondo viene a validar esta idea del procesamiento de información, porque curiosamente cuando, por ejemplo, uno escucha, van dándose una serie de etapas por las cuales va pasando el sonido primero en el oído y luego en la vía auditiva y luego en una parte del cerebro, luego se va a otra parte del cerebro y así. Y cada una de esas se podían ir midiendo con el electroencefalograma y la esencia del procesamiento de información era esa idea de que el psiquismo lo que hace es procesar información en una serie de etapas secuenciadas, en donde se aplican operadores y algoritmos. Bueno, ya me estoy poniendo un poco técnico, ¿no? Pero la cosa es que entonces le digo, yo desde mi inicio, desde mi formación, pues he tratado de trabajar esta cuestión de la cognición y tratando de verlo desde muchos puntos de vista. Entonces, soy psicólogo con interés en esta onda de la ciencia cognitiva y con mi doctorado en neurociencias, ¿no? Entonces, eh, yo creo que últimamente, como todo el mundo, pues he estado preocupado de varias cosas y una de esas cosas ha sido lo de la cuestión de la desinformación que a todos nos llega, la información y la desinformación que a todos nos llega por medio de estos aparatitos, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? Que son una maravilla, son una bendición, pero también es una caja de Pandora. Entonces, cuando yo creo que fue hace como 2 meses que me llegó la invitación para ir a platicar ahí al CUTO Nalá de la Universidad de Guadalajara sobre la cuestión de la dignidad humana. Bueno, un poquito de primero fue como una sorpresa, ¿no? Bueno, yo, ¿qué tengo que decir acerca de lo que es la dignidad humana? Y entonces lo primero que hice fue ir a buscarme definiciones, antes de decir si sí o si no, primero fui a buscar definiciones de lo que era dignidad humana y encontré que había una parte que era precisamente la cuestión de la autonomía, de la libertad de decisión de las cosas que yo quiero hacer, por donde yo dije, sí, le entro porque precisamente el problema de la desinformación
atenta precisamente hacia esa cuestión de la dignidad humana. Entonces yo, la presentación que di ese día fue precisamente hacia ese lado, ¿no? Yo me centré hacia cómo nos pueden manipular y persuadir por medio del uso de estos aparatitos, que fue pues la plática que te tocó estar allí y que pues bueno, hiciste unas preguntas muy interesantes y que nos llevó pues a seguir platicando y que por lo tanto aquí estamos, ¿no? Sí, doctor, precisamente esta premisa que plantea el uso del lenguaje científico en el presente, justo desde la filosofía del lenguaje, que si lo multi, que si lo inter, que si lo trans, que si lo bio, que si lo neuro, estas tendencias que hay en determinadas comunidades epistémicas que emanan de determinados discursos. Me gustó cómo anunció el problema, por ejemplo, que se aplica por lo regular a la bioética y a los derechos humanos por extensión. O sea, ¿y qué son qué hacen estas disciplinas que estudian? Lo primero que tienes que hacer es, bueno, que estudia la bioética. Temas tan variopintos como el fin y el origen artificial de la vida, por ejemplo. O sea, temas de medio ambiente, temas de otras entidades, ¿no? Darle dignidad precisamente a otras entidades, qué sé yo, personas no humanas, que es el término que se está tendiendo a utilizar, o antropomorfizar a la naturaleza y darle derechos, por ejemplo, constitucionalizar medios de protección para el medio ambiente como si fuera un sujeto. O sea, en ese aspecto es interesante todos estos paradigmas que tienen que ver con la pregunta que hace, bueno, ¿y qué es la dignidad, no? Se habla de la dignidad humana, ¿desde dónde? ¿Cuáles son los aspectos de una lectura sociológica, una lectura antropológica, una lectura jurídica, una lectura política, una lectura social? O sea, en ese sentido, de la participación, digamos, como ciudadana, son muchos aristas, son muchos senderos, sobre todo cuando se empatan con temas que tienen que ver con la autonomía, ¿no? Con la independencia, con lo que es la realidad o no. Pareciera que sin retomar en estos debates, pienso ahora en filosofía de la mente, ¿no? Si es real prácticamente lo que creemos que es real, estos debates que vienen desde la filosofía antigua, la Matrix y estas como que llevadas a la cultura pop, si se quiere, estos debates acerca de la existencia ontológica o no de la realidad, o sea, acerca del fenómeno de la cognición, por ejemplo, cómo es que conocemos, ¿no? Cómo es que nos llega, piensan los debates todos estos que hay desde que existe la gnoseología o la teoría del conocimiento, si conocemos a través de la experiencia, si no necesitamos de la experiencia para conocer, todos estos debates que vienen de la tradición filosófica y que se encarnan precisamente en particularidades específicas de discursos hiperespecíficos en el presente, tales como la neurociencia. O sea, este aspecto, ¿a dónde nos ha llevado como que la hiperespecialización de la epistemología contemporánea? Pienso es todo lo que va del siglo XXI, y qué hace, por ejemplo, no sé, alguien de ciencias cognitivas, alguien de ciencias computacionales y un filósofo, ¿no? Estaba pensado para el doctor Juan Antonio Cruz para hacer el tema ontológico de la dignidad humana. Pareciera que la apuesta es interesante, darle un nuevo sustento ontológico a la dignidad del ser humano a la luz de fenómenos sociales como los que están aconteciendo en el presente, que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología y con las implicaciones sociales y culturales que estas puedan tener en el ordenamiento de la vida humana. Desde este punto de vista, doctor, me pareció muy interesante el tema. Las preguntas que mencionan precisamente eran el paradigma del cambio, o sea, citando directamente a Samuel Kuhn, ¿no? En este aspecto, este famoso texto de la estructura de las revoluciones científicas. ¿Cuál es el criterio de verificabilidad y validación? O sea, citando a, no sé, a Mario Bunge, por ejemplo, que es lo que hace que la ciencia sea científica y no otra cosa, ¿no? Que este discurso, digamos, que al final es un discurso, o sea, esos son enunciados proposicionales que tienen un valor de verdad. Esto se sabe desde Aristóteles hasta la fecha, o sea, prácticamente los discursos científicos, poéticos son enunciados, ¿no? Una reducción lingüística a este tipo de contenidos. Es apasionante cómo se encarnan todos estos fenómenos en debates contemporáneos como el estatus ontológico de la vida humana o las ciencias bio y neuro. Hablábamos de esto incluso con varios especialistas a nivel nacional. Pienso, no sé, en la doctora Medina Villano de la UNAM o en la doctora Ramírez de prácticamente del CUTONALA, de la coordinadora de la maestría en bioética. Pareciera que la tendencia ahora es de lo bio a lo neuro, ¿no? O sea, la maestra Mayra Ibarra, o sea, varios colegas, varios pares, eso es como, muchos tienen más que es una moda, o no, no es una moda, o sea, es precisamente este debate, justo me llama la atención desde el punto de vista, doctor, las neurociencias, el prefijo neuro, cómo es que se utiliza
este cambio paradigmático es una de las preguntas que hacía justo en el coloquio, por eso es que estamos, hiciste de esta manera en este diálogo, o sea, cómo se da ese cambio de paradigma, si es o no una ilusión, o si es una tendencia metodológica válida en el presente, ¿no? Desde este punto de vista es interesante plantearlo con un neurocientífico, creo que es lo que le va a dar el matiz, no le va a dar el sabor a este cambio discursivo. Sí, bueno, no sé si a ti te pase, pero a mí, a muchas personas que les he preguntado, les digo que tendrás la maestría, tendrás el doctorado, pero yo no dejo de ser psicólogo. No sé si qué le pase, qué es lo que tiene la licenciatura, que creo que en el fondo es la que más te marca, ¿no? Entonces yo les digo a todo el mundo que, pues, por muy doctor que sea, yo digo que no he dejado de ser psicólogo en algún sentido. Entonces, mi acercamiento a las neurociencias sí ha sido de querer empaparme de ellas, de querer absorberlas, de poderlas utilizar y hacerlas, pero también reconozco que es un campo en el que de algún sentido me siento un poco ajeno, ¿no? ¿Por qué las neuros se han vuelto tan atractivas últimamente? Bueno, y no tan últimamente. En la década de los 90, no me acuerdo quién era en ese entonces el presidente en Estados Unidos, no era el loco que está ahorita, ¿ya? Que propuso que fuera la década de los 90 la década del cerebro, o sea, desde ese entonces ya se le veía muchas posibilidades. Probablemente era como la misma locura que existe ahorita con lo de la inteligencia artificial, que se ha vuelto como el ajonjolí de todos los moles. Y entonces, en ese entonces, en las 90, pues era la onda de las neurociencias. ¿Por qué creo que las neurociencias son tan atractivas en cierto sentido? Y ha sido una crítica que le han hecho a las neurociencias, que le dicen que su definición de su área de trabajo la han expandido más allá de su área de trabajo, y entonces han hecho como un neurocentrismo, ¿no? Entonces, cuando se estudia a las personas, se estudia el cerebro, y a veces se habla de que se está estudiando el cerebro y dicen el cerebro decide, o el cerebro siente, o el cerebro hace, y esas cosas, cuando en sentido estricto, pues el cerebro no siente, no toma decisiones, no hace nada. El que toma decisiones, el que siente y el que hace, pues son las personas. En filosofía de la mente, a esta se le llamaría como una teoría de nivel subpersonal, ¿ok? Entonces, las neurociencias son atractivas. Además, son un tanto amorosas en el sentido de que pues empiezan a utilizarse en ese entonces, en los 90 también aparecen estos aparatotes que creo que ya todo el mundo conocemos, estos tubos donde te meten y te escanean el cerebro, y resulta ser impresionante poder ver cómo funciona el órgano más complejo que conocemos en todo el universo hasta ahorita, y empezar a verlo por dentro sin necesidad de tener que meterle cuchillo, porque hasta antes de todo eso era difícil saber cómo funcionaba el cerebro. Una de las formas en las que tienes para hacerlo era tener pacientes que tuvieran algún daño neurológico, y entonces suponer que el daño neurológico me está diciendo cuál es la función normal menos una o varias de las partecitas de la función normal, ¿no? Entonces, cuando ahora tú encuentras que puedes hacer estudios en donde no necesitas agarrarle a una persona y quitarle un pedazo del cerebro para ver qué es lo que va a pasar, sino que tú lo pones a hacer tareas y ves cuáles son las regiones que se activan, entonces dices, oh, pues ya di pie con bola, y además esto me va a permitir avanzar mucho en el conocimiento. Entonces yo creo que fue en ese momento esa serie de circunstancias la que hicieron que de repente todo se volviera neuro, ¿no? Y debo de confesar, yo me metí un poco en esa locura, y si después me invitas, te puedo hablar de varios de los temas que has estado comentando ahorita, ¿no? Puedo hablarte de neuroteología, de neuroética, sí, de neuroeconomía, no sé, hay muchos neuro que tengo ahí como de prefijo, neuroeducación.
en fin, neuroestética, cuando gustes, en fin. La cuestión es que entonces empezó a mí mismo a caerme el 20 de que yo me sentía como si fuera lo de Batman, ¿no? Que era la batichica, la baticueva, ¿qué? La baticueva, el batimóvil, el baticinturón y hasta llegar al ridículo. Y dije, no, pues bueno, cuidado con eso porque sí puedo llegar al ridículo hasta que yo he encontrado libros que que creo que debe mandárselos igual, yo te lo hago llegar después, que se llama neuromanía, que es esa manía de ponerle el prefijo neuro a todo. Y la pregunta que me haces, bueno, y entonces a ver si de repente estamos utilizando el término neuro para todo, entonces ¿no será que nos estamos saliendo de nuestra área y entonces nos estamos metiendo en camisa de 11 varas y por lo tanto nuestra capacidad de dar respuestas certeras, válidas, verdaderas, nos está quedando grande por estarnos metiendo en donde no nos toca? Y yo creo que es una pregunta válida, ¿no? Entonces, yo creo que hay unas cosas que yo creo que sí se ha hecho aportaciones interesantes y hay otras cosas en las que yo creo que se ha hecho aportaciones modestas y hay otras cosas en donde se han hecho aportaciones, creo que nulas desde la parte de la neuro, ¿no? Por ejemplo, yo creo que de las cuestiones interesantes podría ser, por ejemplo, de lo de neuroética. Creo que hay muchas cosas que creo que sí echan luz haber estudiado lo de neuro. Cosas en donde nos ha costado mucho trabajo dar aportaciones es, por ejemplo, lo de educación. Yo estoy muy metido en eso. De hecho, el doctorado en cognición y aprendizaje, que está en el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, está en el Departamento de Estudios en Educación. Entonces, mi objetivo es poner las neuro o la educación en neuro, o lo neuro en educación, pero es muy difícil, debo de confesar que es muy difícil hacer el salto de una parte a otra. Y hay otras cosas en donde yo creo que sí todavía nos cuesta mucho, mucho trabajo decir algo más o menos en serio en neuro. Pero eso no quiere decir que pues en el intento nos podemos dar una buena divertida en intentarlo, ¿no? Justo en este orden de ideas, doctor, pienso, recién presenté una serie de intuiciones de lo bio, o sea, prácticamente bioética, biopolítica y bioderecho, o sea, la biomanía, ¿no? Utilizando por analogía referencia al texto que nos comparte. Por eso es que planteaba justo este problema, me topé con lo mismo, o sea, el problema de la bioética y la relación con los derechos humanos, los dos cogiendo la misma pata, los dos discursos normativos del siglo XX, emanan históricamente de la segunda mitad del siglo XX por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y todos los sucesos que se vieron, ¿no? Digamos, la Shoah y un largo, etcétera. O sea, en ese aspecto surgen como la promesa de no repetición, el jamás nunca de nuevo de la historia de la humanidad, ¿no? Los códigos de bioética, experimentos Nuremberg, Tuskegee, o sea, un montón de casos que hay de experimentación. De ahí surge, por ejemplo, el tema del consentimiento informado, ¿no? Una de las grandes similitudes que tiene formar a especialistas de la salud, a especialistas en ciencia, por ejemplo, en ciencia cognitiva, en ciencia de salud mental, no solo salud física, en ese sentido lo sabrá mejor, ¿no? Como psicólogo, prácticamente como empapado de esta disciplina, de las disciplinas, sí, o sea, prácticamente que hay sus propios debates epistemológicos. Esa es la primera, tienen un origen, digamos, común, historiográficamente hablando. La segunda es que, bueno, surgen de un entremezclado de muchas disciplinas, por lo tanto, el problema epistemológico que dejan es enorme, es decir, utilizan categorías nominales de una ciencia, luego de otra, después de otra, y luego una cuarta. O sea, es el Babel, digamos, metodológico, epistemológico y lingüístico. Entonces, ese problema es interesante a la luz de la transdisciplinaridad multi o inter. Aquí está el ejemplo por antonomasia, o sea, hasta la forma de nombrar el problema aparece el problema. Esa es una de las tendencias normales y nominales del siglo XXI. Y finalmente, pero no menos importante, la que me parece todavía interesantísima, delimitar las categorías de análisis. Por ejemplo, esto que mencionaba, hasta dónde sí y hasta dónde no.
hasta dónde soy derecho humanero, hasta dónde soy bioeticista y hasta dónde soy neurotodólogo, ¿no? En ese aspecto, esta temática que plantea, pues que existen estos debates, ¿no? Neuroteología, neuroestética, me hace sentido, o sea, como nos menciona, sin llegar al absurdo, prácticamente, o sea, yo pedí una y obtuve muchos pensando, no sé, la alegoría en Platón, ¿no? O sea, en ese sentido, el tema de retomar lo uno y lo múltiple, precisamente estas tendencias metodológicas, pues son libros, son tendencias, es gente muy seria que produce conocimiento muy profundo y de repente creo que catalogizarlo de una manera así es como que caricaturizarlo, o sea, de cierta manera pierde cierto valor de verdad, esto hay que tener que, son interpretaciones propias y que son textos realmente pues peculiares, ¿no? O sea, leer, por ejemplo, textos de neurociencia, de neurobiología, implica un desafío, digamos, cognitivo, o sea, implica, lo decía, no me quiero poner técnico, ¿no? En ese aspecto, implica el manejo de cierto argot científico para poderse aproximar a la descripción de esos fenómenos, que son por lo regular las reglas del juego que se autoimponen a las ciencias desde que son ciencias, ¿no? Desde este paradigma nominal, ontológico, lingüístico, que todavía se ve más interesante a la luz de la transdisciplina, que es el ejemplo que acabamos de dar, es trans, inter o multi, o sea, hay un debate a muerte acerca de esto, pero el fenómeno sigue siendo el mismo, doctor. O sea, en este caso es encontrar una epistemología transdisciplinaria que nos permita seguir, sobre todo pensando en la emergencia de nuevos fenómenos sociales. Esto se ve mucho, muy de manifiesto en el mundo del derecho, por ejemplo, ¿no? El legislador o el constituyente jamás nunca se imaginó que iba a topar problemas, qué sé yo, el matrimonio igualitario. O sea, no se imaginó, qué sé yo, que iba a encontrar el calentamiento global o problemas medioambientales. En ese aspecto son lagunas de fenómenos que van y desde luego la tecnología y las neurociencias y las biociencias no son la excepción. O sea, cuando, por ejemplo, en los códigos civiles no están ni regulados, ¿no? Los códigos penales, cosas como el matrimonio subrogado, por ejemplo, ¿no? Fenómenos sociales que van aconteciendo que no estaban, digamos, en el guión inicial. Esto es un área de oportunidad, lejos de ser el fin del mundo, el apocalipsis o la decadencia de valores, es un área de oportunidad bastante interesante para entrarle precisamente al diálogo multi, inter o transdisciplinario, doctor. Desde este punto de vista, la tendencia de su óptica a usar otras epistemologías que no necesariamente tengan que ver con la formación que uno tiene, ¿no? Dice, yo soy psicólogo, antes que nada, buenas tardes, soy psicólogo, entonces esta premisa de mi formación es de filosofía, o sea, tratar de encontrar categorías de análisis que nos permitan crear lenguajes interinstitucionales y puentes entre distintos especialistas para poder obtener resultados más óptimos al momento de hacer ciencia. Desde su punto de vista, doctor, ¿qué propones para poder unificar o no? ¿O es un necio sueño? Sobre todo pensando, perdón, en la línea de dónde termina una y dónde empieza otra disciplina. Esto pasa mucho en estudios de derechos humanos. Uno termina sabiéndole a todo, ¿no? Al derecho, al arte, a la religión, a la mística, a la música, o sea, por los mismos temas de dignidad humana. O sea, ¿qué es la dignidad humana? O sea, quién sabe, ¿no? Esta crítica, que son discursos hegemónicos que vienen del universalismo kantiano cristiano, esta premisa interesantísima, pero bueno, desde su enfoque, digamos, pensar acerca de la transdisciplinariedad, interdisciplinariedad o multidisciplinariedad a la luz de los vertiginosos cambios sociales que estamos experimentando en el siglo XXI, doctor. Cuando estábamos haciendo el doctorado en cognición y aprendizaje, una de las cosas que nos sugerían para que fuera aprobado por todas las instancias universitarias era que le metiéramos lo de transdisciplina o algo disciplina, ¿no? Inter, trans, multi, y esas ondas, ¿no? Les digo a mis alumnos que es muy chistoso porque yo fui el que más me resistía a esa onda porque yo lo he considerado como un poco como una moda que nos querían imponer, ¿no? Pero que por otro lado es chistoso porque yo en esta onda de las ciencias cognitivas se supone que lo que hacemos es como una onda transdisciplinaria, aunque yo les digo que en realidad no era así, sino que fue la formación de una nueva disciplina que era la ciencia cognitiva, ¿no? Que como comentaba, tiene su propio objeto, su propio método y sus propios problemas que resuelve, ¿no? Por ejemplo, le acaban de dar los premios Nobel a los de física por lo de inteligencia artificial, que todos los físicos
están que se arrancan los cabellos de la cabeza porque están enojados porque como que les dieron un premio Nobel a unos que no son físicos, ¿no? Pero en fin. Cuando empezaron esta cuestión de la inteligencia artificial, yo había trabajado eso hace muchos años, la había dejado para trabajarla, había estado al tanto, pero cuando aparecieron las inteligencias artificiales, esta del chat GPT, los modelos grandotes del lenguaje, lo primero que hice fue preguntarme, ¿qué es lo que pasó que hizo que ahora aparezcan estas capacidades en las máquinas, ¿no? Y entonces fui a investigar y encontré que hay una propuesta muy técnica que yo la he leído y nomás no la entiendo, pero bueno, más o menos ahí he estado dándole, que se llaman Transformers, que curiosamente se basan los monos en estos y las películas y eso, ¿no? Los Transformers son la esencia de la inteligencia artificial como como la conocemos ahora. Y yo la estaba revisando y es un modelo que es como un diagrama de flujo, cajitas y flechitas. Y yo decía, a ver, se supone que las redes neuronales, que son lo que está detrás de la inteligencia artificial, son unos modelos que no sé si alguna vez haya visto esos, pero son un montón de bolitas con un montón de ligas entre ellos. Y son masivas, muchísimas ligas. Y estos no, estos proponían un esquema en el cual eran cajitas con flechitas, pero no eran nada parecido a lo otro. Y yo decía, esto parece más psicología que inteligencia artificial. Y la semana pasada, precisamente para que no pasara así, sin darnos cuenta, este premio Nobel a los de inteligencia artificial, organizamos un evento y mi plática fue precisamente hablar sobre algo que se llaman arquitecturas cognitivas y que yo les decía que podemos utilizar este modelo de Transformers como una guía que nos sirva como una metáfora de cómo comprender o el psiquismo o el cerebro, o ambos. Entonces, yo creo que a ese nivel de mezcla de disciplinas, llámese como se llame, si da como resultado que me puede dar una serie de preguntas, una serie de respuestas y una serie de herramientas que me puedan servir para intervenir o modificar algún ámbito en el que ande, clínico, social o algo así, pues para mí con bola, y entonces quiere decir que estoy en el camino correcto y llámenle como le llamen, es algo que no me importa mucho, ¿no? Entonces yo creo que diría a lo mejor como diría el del Quijote, ¿no? Que se hace camino al andar, no, este es el poeta, el español. Igual se hace ciencia al andar, por decirlo así, ¿no? Y que después resulta que lo que hice fue transdisciplinario. Pues mira, qué bonito. ¿Qué le hacemos, no? Precisamente este debate, doctor, perdón, es el tema de el nombrar hasta el ser, o sea, cómo es que son las categorías de análisis que le dan sentido a las categorías ontológicas, o si es al revés, ¿no? Ese es este debate entre el esencialismo y el nominalismo. Las cosas tienen ya un algo, o sea, atributos, qué sé yo, los valores, las acciones, y pienso valores estéticos, jurídicos, toda la carga axiológica que hay, algo es la justicia, qué sé yo, la paz, la democracia, un largo etcétera, ya están en las cosas mismas, ¿no? O sea, ese es el supuesto del realismo ingenuo y del esencialismo per se, que se empata con las construcciones naturalistas, ¿no? Parece que van de la mano esta triada metodológica. Y lo interesante es que en el presente estas rupturas epistémicas se hacen más visibles que nunca, ¿no? O sea, se vuelve más subversivo el discurso acerca de cómo nos enseñaron, por ejemplo, el método científico, ¿no? O sea, los 4 pasos del método científico súper básico, se rompe esta lógica, se rompe esta forma de estar en el mundo, digamos, el punto de confort, esta, digamos, caja metodológica en la cual tenemos a pensar,
cosas tan locas, por ejemplo, como la filosofía de la mente, la filosofía de las ciencias cognitivas, son textos realmente de complejidad epistemológica interesante. O sea, son textos, no sé, si no tienes una capacidad o una formación en estos, el lenguaje que están descritos te repele, el mismo texto te expulsa a las páginas. Es algo interesante porque, bueno, cuando escuchamos nada neurocientífico, tampoco es que sea, digamos, la panacea de la creación, ¿no? O sea, es como todo tipo de construcción científica, un conjunto de proposiciones que más o menos tienen un sentido dado. Si partimos de esa premisa, entonces cualquiera puede adquirir ese tipo de conocimientos, porque muchas veces se tiende a darle como que cierto esoterismo a estas cuestiones de la ciencia, ¿no? O sea, lejos de difundirla, lejos de hacerla accesible, democratizarla, se hace una segmentación, digamos, de hiperespecialistas que solo hablan el lenguaje hiperespecializado, que se cierne en esas altas cumbres del conocimiento. Creo que es una de las tendencias como que a pensar en este siglo XXI, sobre todo en crear difusión. O sea, doctor, usted lo sabrá mejor que nadie porque este texto son impresionantemente difíciles. Estoy recordando una anécdota. Yo en mi clase de ciencia cognitiva daba el tema de filosofía de la mente. Entonces yo lo que quería era decirles cómo los filósofos habían dado ideas sobre cómo concebir el psiquismo y la cognición como procesamiento de información. Para eso yo les daba un texto, varios textos, pero sobre todo me centraba en uno de un filósofo que se llama Hilary Putnam. No sé si alguna vez te haya tocado leerlo. Él es en realidad un matemático, filósofo, creo que es lógico, y cosas así, ¿no? Entonces hace una propuesta sobre cómo concebir el psiquismo. Y entonces se los daba a leer a mis alumnos de psicología. Y entonces les hablaba de la máquina de Turing, la máquina universal, y todo ese tipo de cosas así, que mis alumnos se quedaban molestos porque no le entendían nada de lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces nos tardábamos una hora al menos en estar revisando el artículo así pedacitos y explicándolos y qué significaba, traduciéndoselo a jueguitos para que entendieran qué era lo que estaba queriendo decir este señor cuando decía acerca de cómo se comportaba, por qué una máquina universal se comportaba como cualquier máquina de Turing, cosas así bien extrañas. Y ya cuando lograba decirles más o menos que ya habían entendido, luego les decía, pero ya después Hilary Putnam dijo que esto que no le gustaba, no le cuadraba y que lo había abandonado, ¿no? Que era el funcionalismo de Putnam. Y se enojaban conmigo, entonces, ¿para qué me lo enseñan, no? Y luego yo les decía, porque en realidad muchos siguen pensando que esta es una buena forma de concebir el psiquismo, con esta idea proveniente de la filosofía de la mente, ¿no? Pero sí, se enojaban mucho cuando les salte, después de una hora de un contenido denso, les decía que el mismo autor ya no le gustaba su misma teoría, ¿no? Pero bueno, pero así son estas cosas. Es difícil. Yo les digo, por ejemplo, si ustedes leen el artículo en donde se aparecen esto de los transformes para la inteligencia artificial, no es para cualquiera. Entonces he de confesar que estoy leyéndolo. De un lado, la mitad de mi pantalla está el artículo y del otro lado está el chat GPT, que me está ayudando a comprenderlo con todas las salvedades del caso, ¿no? Entonces ahí estoy tratando de entenderlo, porque para mí va a ser una fuente de metáforas para seguir trabajando de manera teórica sobre cómo concebir el psiquismo. Desde este punto de vista, doctor, estos enfoques transdisciplinarios, que es la terminología, parece que se está utilizando en el presente, es, bueno, que me interesa a mí, sobre todo estas epistemologías transdisciplinarias, que nos dan sentido, nos hacen sentidos. A veces escuchamos a alguien de otra disciplina, mira, también leyó, qué sé yo, ahora Putnam, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, hacer este diálogo, porque a veces uno lo pone como que en las gafas, ¿no? Se tiende a sesgar. O sea, desde este enfoque, creo que me parece interesante aplicar hermenéutica y análisis crítico del discurso a los discursos científicos y sobre todo a los lenguajes que se utilizan en los discursos científicos. Creo que es una herramienta muy fructífera para ver de qué estamos hablando, ¿no? O sea, lo que menciona el ejemplo de sus alumnos, bueno, ¿y todo esto para qué, profe? ¿Esto de qué me va a servir en la vida? Si yo solamente quiero esto, o sea, prácticamente es interesante
porque son textos densos. O sea, entrarle a este lenguaje, lo mencionamos, o sea, pueden hacer, hágalo usted mismo, haga la prueba, o sea, prácticamente, intenten leer cualquier texto. La forma en la que argumentan es muy peculiar, son los famosos ejercicios mentales, ¿no? Son supuestos hipotéticos de casos concretos. La crítica que hay a ese tipo de contenidos, bueno, ¿y qué valor de verdad tiene eso? Y 100 años de soledad, por ejemplo. Se necesita ser buen literato para ser buen neurocientífico. Esa es una de las críticas más fuertes que vienen precisamente de la filosofía del lenguaje. El lenguaje en el cual están plasmados esas, o sea, y la otra, la tendencia muy fuerte de la ciencia en general a apelar o a apostar por la matematización. O sea, entre más matemático seas, más científico serás. O sea, justo que mencionaba, muchos de estos filósofos son lógicos, son matemáticos. Prácticamente es un problema muy interesante donde se empata la filosofía y las ciencias cognitivas. Lo primero, que es cómo conocemos, o sea, prácticamente la mente, el cerebro, qué es, cómo funciona. Es una entidad biológica, es una entidad cultural, esos debates que vienen de las ciencias de la cognición, interesante, ¿no? Desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista, incluso ahora le apuestan todavía computacional, en ese aspecto es todavía las ingenierías y estas otras ciencias que emanan prácticamente de la técnica, ¿no? Entonces, el gran problema ha sido siempre, vaya, para ponerlo así como que en sus más grandes complejidades, la relación entre mente, mundo y lenguaje. O sea, prácticamente, si la forma de determinar la realidad depende de la forma en la cual la construimos a través del psiquismo y la expresamos a través del lenguaje, entonces tenemos el gran problema de la caja negra que no sabemos que funciona, pero no sabemos cómo funciona, que creo que es donde entran precisamente todas estas epistemologías, doctor, que emanan de las ciencias cognitivas, de las del prefijo neuro, esta pretensión que hay de explicar cómo funciona la mente. Primero habría que decir, pues naturalmente, qué es la mente o qué es el cerebro. Es esta trampa, digamos, metodológica me parece a mí muy fascinante, que está primero pensar o nombrar, ¿no? El nombrar o el ser. En ese aspecto es divertido pensarlo desde las disciplinas y de discusiones que emanan desde luego de la epistemología, de cómo es que conocemos, cómo es que representamos la realidad. Son problemas súper clásicos desde Kant y los modernos. ¿Cuál es la forma de concebir la realidad? ¿Son solo aproximaciones o esta es realmente la realidad? Temas así loquísimos que nos llevan a pensar el problema de la mente, el problema del solipsismo. ¿Qué certeza tengo yo que otras personas tienen las mismas capacidades cognitivas que yo? O sea, por ejemplo, ¿cómo puedo presuponer la existencia de otras mentes a propósito de Putnam, ¿no? En ese aspecto es interesante, doctor, desde su punto de vista, para empezar como a perfilar una conclusión aporética, digamos, porque estos diálogos son infinitos, desde este punto de vista es muy rico, con otras personas que tienen otra formación y otra expertise, encontrar problemas comunes, digamos, los puntos difíciles, o sea, donde todo el mundo voltea los ojos, creo que es donde habría que empezar a construir conocimiento entre distintas disciplinas, doctor. Desde este punto de vista sería interesante escuchar su premisa. Mire, tengo una amiga que ahí en psicología, que es psicóloga social, que desde que se creó esto de la departamentalización y que a la carrera de psicología la dejaron en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, ella y todos los sociales saltaron y dijeron que no, que el lugar que ocupaba la psicología era no una disciplina biológica, sino una disciplina social. Y siempre lo han dicho y siempre se han peleado por eso. Y pues, para molestia de ellos, yo creo que se van a jubilar y nunca van a sacar psicología de ciencias de la salud, ¿no? Y entonces ahora estamos en un proceso de reestructuración curricular y ellos vuelven y vuelven a decir eso, ¿no? Es que deberíamos estar, psicología no debería estar en ciencias de la salud, debería estar en ciencias sociales, ¿no? Y yo siempre, nomás para hacerlo rabial, les digo, no, para mí, de hecho, la psicología debería de estar en ingenierías, no aquí tampoco. Y todo el mundo se me queda viendo así, como que en ingeniería, sí, pues la definición de psiquismo es computacional, pues vámonos allá. Entonces, desde hace un buen rato yo les digo a mis alumnos, por ejemplo, ahorita tengo una clase que se llama Fundamentos Biopsicosociales de la Cognición, ahí en el doctorado. Entonces les digo, a ver, cuando tú hablas de reduccionismo, que es un problema que se da mucho, por ejemplo, acá en psicología, de que quieres explicar el psiquismo con las leyes y los conceptos,
por ejemplo, de las neurociencias, ¿no? O de la biología en general, porque ahí podemos meter, por ejemplo, genética y ondas así. Digo, ese es un problema que tiene no solamente la psicología, de hecho la tienen todas las disciplinas. Cuando tú explicas la química con base a las leyes y los conceptos de la física, estás haciendo reduccionismo. Cuando explicas la psicología en base a las leyes y los conceptos, por ejemplo, de la biología, estás haciendo reduccionismo. Pero les digo, los psicólogos también hemos sido los malos de la película. Cuando tú haces la explicación de lo social con base a las leyes y los conceptos de la psicología, también hemos hecho reduccionismo. Eso fue, por ejemplo, todas las propuestas de estos señores de la Escuela de Frankfurt, de Herbert Marcuse, Erich Fromm, todos ellos que trataban de explicar lo que pasaba en la sociedad en términos entre marxistas y psicoanalíticos, una cosa rarísima, pero rarísima, como no tienes una idea, ¿no? Y sin embargo, bueno, a muchísima gente le gustaron, todavía a estas alturas se encuentra gente que sigue leyendo, no sé, a Herbert Marcuse y eso, si lo sienten como que son la onda. Bueno, en fin. La cosa es que les decía, eso es el reduccionismo, pero también hay un proceso al revés. O sea, cuando tú quieres explicar la psicología con las leyes y los conceptos de la sociología, cuando quieres explicar la biología con las leyes y los conceptos de la psicología y así te vas hacia abajo, estás haciendo algo raro. El problema es que tenemos el término reduccionismo, pero no tenemos el término al revés, que yo no sé, les inventé uno del subsumismo, por decirlo así. Entonces, pero en muchos lados, otra vez vuelvo cuando estábamos creando el doctorado, nos dijeron, ¿quieren que se los aprueben? Pónganle que el término transdisciplinario. Y entonces yo les digo, si les hacemos caso, entonces sí deberíamos de hacer que la explicación tanto reduccionista como subsumista existieran en el estudio de la cognición. Y vamos metiéndole de chile, mole y picadillo. Esta tendencia, doctora, a construir universos discursivos a través de la institucionalización, que es otra vez el análisis, ¿no? Muchas veces el discurso formal, científico, axiológico, muy padre, muy convencido a toda la gente, hasta las últimas consecuencias de las grandes nobles causas que van del hacer científico, pero de repente está esta otra cuestión, pues humana, demasiado humana, antropológica, social, o sea, las instituciones, por ejemplo, que no son otra cosa más que el conjunto de voluntades entre individuos, es lo que menciono, ¿no? O sea, si quieres que la prueben, tienes que hacer esto, o sea, prácticamente se puede criticar si ya no es el entusiasmo febril de no, jamás nunca voy a traicionar mis ideales y primero los principios, o sea, este criterio de verificabilidad un poco más pragmático del quehacer científico, creo que sí nos lleva a otras discusiones un tanto interesantes acerca de ver la antropología social en la toma de decisiones de las instituciones que forman parte del quehacer científico, que es un problema que ya se venía dando desde Kant, por ejemplo, ¿no? O sea, la ética de la ciencia, o sea, prácticamente seguimos, por ejemplo, trabajando, qué sé yo, estoy inventando ejemplos, ¿no? Con transgénicos o con la tecnología o el progreso pese a lo que pueda tener, ¿no? En ese aspecto, el gran sueño de la modernidad y el peligro que ello entraña es lo que ha llevado a esta discusión, ¿no? Desde este punto de vista, doctor, desde las ciencias que vienen del prefijo neuro, o sea, prácticamente, y que se empatan con lo psico, o sea, para ir como preparando una parcial aporética conclusión acerca de esta aproximación transdisciplinaria, que bueno, en el fondo la propuesta es interesante. Si aceptamos hasta las últimas consecuencias los postulados de estas ciencias, habría que modificar en algún punto el discurso, la ontología que de ello emana y la epistemología. Es decir, qué es lo que estamos estudiando, cómo lo conocemos y cómo lo nombramos. Desde este punto de vista, me parece a mí interesante tener diálogos transdisciplinarios. Tenemos esta categoría, digamos, ya interinstitucionalizada por temas de pragmatismo. Así que esa me parece interesante, estos diálogos transdisciplinarios, doctor. Pues cuando a mí me invitaron a esta plática sobre la dignidad humana, de hecho yo pensaba, mi primera idea fue hablar acerca de si era una afrenta a la dignidad humana, decir que el psiquismo humano era una especie de computación, porque cuando tú lo concibes de esa manera, pues claro que le vas a dar ciertas connotaciones y ciertas
acepciones que van a ir, algunos podrían ir diciendo que se está deshumanizando a las personas cuando tú los comparas con una computadora, ¿no? De hecho, tuve mucha la tentación de irme por ese lado, pero pensé que a lo mejor no era la mejor forma de acercarme al tema, aunque sí me quedé con un poco de ganas de hablarlo, ¿no? Pero entonces, y ese sería quizás llevar la idea de la transdisciplina al extremo, que es pensar, si yo creo de veras la transdisciplina y la transdisciplina con la que la quiero hacer es con la inteligencia artificial, entonces mi concepción del psiquismo como una cuestión de computación es como vernos a nosotros como un tipo específico, como una materialización en cierta forma de una computadora. Precisamente es una de las tendencias a verlo, ¿no? Entiendo si la premisa, el gran impacto que puede haber tenido, sobre todo entre humanistas, como que ya no somos humanos, ¿no? Como que ya no somos personas, que es precisamente el choque axiológico que produce este debate del transhumanismo. Lo mencionaba al inicio del diálogo, ¿no? El tema de los cyborg, el tema de lo orgánico y lo biológico, que ha sido uno de los grandes temas desde la biología, o sea, prácticamente lo cultural y lo orgánico, que es uno de los temas selectos de la antropología, de las ciencias sociales en general, cómo es que se empatan estos dos universos discursivos. Hay quienes lo ven con buenos ojos, hay quienes lo ven como unas cuestiones como postapocalípticas, de corte medio mesiánico, medio raro. En ese sentido es interesante ver estas diferencias de opinión como el avance, ¿no? Sobre todo la lógica del conocimiento científico de la modernidad, que presumiblemente lleva al progreso. Este discurso moderno desde Descartes hasta Comte, y se empieza a ver las consecuencias, sobre todo en materia medioambiental, ¿no? Sobre todo en materia, digamos, geopolítica, etcétera. Son otros debates que también tienen otras, digamos, discusiones, otras aristas, desde otro enfoque, ¿no? El tema del mercado, el tema del capitalismo, el tema de la economía, cómo es que se regulan o se pretenden regular, ¿no? Todas estas teorías conspiranoicas que existen acerca de los dueños del mundo, ¿no? Por ahí hablaba alguien acerca de esas premisas. Desde ese punto de vista, pues eso nos lleva a otros debates, ¿no? Nos lleva desde otros enflancos. Sin embargo, que quién vende, ¿no? Los neurochips y tal. O sea, en ese sentido, estas tendencias más como, pues, a la conspiranoia, desde el punto de vista, lo que se trata es encontrar evidencia pragmática en comunidades epistémicas locales, en este caso la Universidad de Guadalajara. Doctor, agradezco la apertura, el diálogo, a compartir, y sí, desde luego puede contar en este espacio el tema de lo neuro, porque es un tema bastante en boga, o sea, es un tema que se está regulando, incluso se empieza a legislar de materia en México y en otras partes del mundo. O sea, este uso, digamos, para algunos la intrusión a la privacidad, el mayor atentado contra la libertad humana, como la conocemos hasta este momento. Para otros, lo mejor que puede pasar desde el punto de vista del avance tecnocientífico, que es uno de los debates. Estas discusiones empiezan, no sé, a finales del 2022, ¿no? El gran boom de la inteligencia artificial. Si bien ya existía esto, o sea, de manera en otras presentaciones, no digamos no tan mediático, no de forma tan social, o sea, en ese sentido es interesante pensarlo, como ya lo mencionaba usted, doctor, desde Turing, ¿no? Prácticamente Turing y toda esta gente, o sea, es prácticamente el hacer las máquinas, ¿no? Si pueden pensar o no. Entonces, sobre todo estas cuestiones, a mí me gusta pensarlo así, que ahora parece que ya son más de ciencia que de ficción. Grandes cuestiones como lo humano y lo biológico, de repente pues salen descubrimientos o noticias aisladas, que sería otra manera de proceder en este tipo de avance de ciencia desde mi punto de vista, encontrar pautas inductivas y poder elaborar más o menos discursos que puedan llevarnos a construir, si no objetividades, tampoco subjetividades, porque creo que las dos tienen el mismo valor de verdad y tienen el mismo vértigo. Sin embargo, agradezco, doctor, y quedo a la expectativa de este desarrollo de los prefijos, sobre todo el neuro, ¿no? O sea, lo que nos mencionaba, la neuroteología, los neuroderechos, la neuroética, que para mí son desde ese punto de vista interesantes porque dan cuenta del avance científico en el presente. Es decir, cómo es que se están usando las categorías de análisis para crear conocimiento novedoso. O sea, cómo es que hacen ciencia los que lo hacen, ¿no? Cómo es que lo hacen quienes lo hacen. Ese modelo, digamos, epistemológico a mí me parece interesante. Vía imitación o vía, digamos, epistemológica, ver cómo argumenta. No argumenta igual un filósofo que un antropólogo, no argumenta igual un historiador que un alguien de ciencias políticas, ¿no? No argumenta igual alguien de ciencias cognitivas que de ciencias de la salud. Si bien sí tratan problemas similares o que se asemejan o que incluso requieren un esfuerzo,
no son la misma, digamos, base epistemológica discursiva. Desde este punto de vista, será para mí la conclusión, doctor. Le agradezco así el espacio sobre esta reflexión que nos plantea acerca de lo neuro y las ciencias cognitivas. El fenómeno de la cognición, como bien lo plantea, es un fenómeno social, es un fenómeno biológico, es un fenómeno cultural, todas juntas, ninguna de las anteriores, ¿no? Todo este debate que hay acerca de eso en el presente, desde este punto de vista sería mi conclusión aporética, muy al estilo de los diálogos de Platón. O sea, esta historia continuará en ese aspecto, si desde su punto de vista, doctor, no sé si desea añadir algo a este debate, a este diálogo. Yo me siento que se nos pasó de ahora muy rápido, se abrieron muchos frentes, que si se puede y me invitas, pues los iremos platicando y yo encantado de platicar aquí con ustedes. Vale, con gusto, doctor, cuente con ello. Y bueno, muchas gracias a todas, a todos por escucharnos, por vernos. Estamos en contacto. Saludos.